Bueno, el tema que vamos a ver en esta mañana es un nuevo tema, ¿sí? Se llama las etapas de la fe. Es un tema que vamos a empezar ahora sí, de menor a ir comprendiendo lo que es la fe, para ir avanzando poco a poquito hasta ya entenderlo de una manera un poquito más profunda, ¿ok? Como introducción, escucha, dice, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto es algo que lo deben de hacer aquellos que desean de avanzar en su madurez espiritual. Entonces, todos aquellos que desean avanzar en su madurez espiritual, el apóstol Pablo nos da un consejo, y el consejo es que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 6, verso 1, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, etcétera, etcétera. Entonces, este texto, el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que ir a la perfección, pero para ir a la perfección tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, Pablo no está diciendo que dejes la doctrina. Pablo dice, deja el rudimento de la doctrina. Una cosa es la doctrina y otra cosa es el rudimento. Y lo que Pablo nos invita a dejar es el rudimento, no la doctrina. La doctrina es un fundamento que tiene que estar en nuestro corazón, pero el rudimento impide que la doctrina esté en el corazón. ¿Ok? Sigo. La palabra nos muestra que no de todos es la fe. Entonces, cuando estamos hablando que no de todos es la fe, aquí Hebreos, el libro de Hebreos que ahorita lo vamos a ver, nos está hablando acerca de la fe de Cristo, que no todos tienen esa fe. Hebreos 4:12 dice, por tanto, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, todos en una congregación o en una religión, o etcétera, etcétera, podemos estar escuchando la misma palabra, pero en unos va a operar la palabra y en otros no va a operar la palabra. La diferencia es que en los que opera la palabra es porque ellos ya la fe está trabajando en ellos. La fe de Cristo, la fe que ha sido otorgada. Pero en quien la fe todavía no está trabajando, aunque escuchan la misma palabra, esa palabra no opera igual en el que ya tiene la fe. Esto vamos a ir aprendiendo poco a poco. Escucha ahora, ¿qué es la fe? La fe, según Hebreos 11:1, todos conocemos este texto, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces grabémonos esto bien. La fe es certeza y la fe es convicción. Pero en este caso, cuando hablamos de la fe de Cristo, hablamos de una certeza que Él produce, no una certeza que yo tengo y que me afianzo en su palabra, sino una certeza que no tiene que ver con mi entendimiento y mi razonamiento y mi credibilidad, sino tiene que ver con una convicción y una certeza interna que Él pone en mí y que yo no lo comprendo, pero sé en mi interior que así es, y por lo tanto me cuesta trabajo caminar sobre esa convicción que Él está produciendo en mí. Y ese es el reto, que yo aprenda a actuar o accionar dentro de esa convicción que no es mía, sino es una convicción que Él pone en mi espíritu. Cuando es la fe humana, es la que uno quiere hacer cosas, uno proyecta cosas para hacer y que Dios respalde. Pero nace de la convicción humana, la fe humana, y la convicción de la fe de Dios nace del Espíritu de Dios, tratándonos de persuadir a hacer aquello que Él desea que nosotros hagamos. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Sigo. Ahora, estamos viendo, el tema se llama las etapas de la fe. Vamos a entrar a la primera etapa de la fe. Escucha. La primera etapa de la fe es la fe de Cristo. Se refiere a la fe de Cristo, por la cual estamos o llegamos a Él. Pues Él tuvo fe en que todos nosotros llegaríamos al cumplimiento de lo que Él programó para nosotros.
O sea, desde el principio, el Padre, ¿sí?, en Cristo, tuvo un proyecto, que el hombre llegara a estar en Cristo. Y hoy, por esa fe, nosotros estamos en Cristo. Y esa fe tuvo su origen desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que ahora nosotros vamos llegando a Él en el tiempo propicio o en el tiempo señalado que Él programó para cada uno de nosotros. Amén. Antes no se puede, porque no somos salvos por nosotros mismos o por nuestra capacidad o por nuestros méritos, sino porque Él es el que nos trae a Él. Y esto sucede, como lo vamos a ir viendo poco a poco, por medio de la palabra. ¿Ok? Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, Él fue el autor desde antes de la fundación del mundo y Él es el consumador de la fe. Estando en la cruz del Calvario, nos hereda esa fe. ¿Ok? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, Jesús, previendo en su presencia lo que había de acontecer, Él se dispuso a sufrir hasta la muerte y muerte de cruz. Él se dispuso a sufrir el menosprecio. Él se propuso sufrir el agravio, porque sabía de todos modos, Él ya sabía su triunfo basado en su presencia, y por ello fue el autor y consumador de nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí el texto nos está diciendo que nosotros fuimos elegidos, pero no de una forma arbitraria, sino fuimos elegidos según la presencia de Dios, o sea, un previo conocimiento de causa y efecto. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre vio quién por medio de Jesucristo, quién por medio de su Espíritu llegaría a Él y quién no, quién tendría su corazón cerrado o endurecido a pesar de que el Espíritu tocaría las puertas de su corazón. Entonces, basado en esa presencia, Él vio que el único medio que podía salvar a los hombres era la fe. Y entonces Él se dispuso a dar su vida en esa fe para que el hombre, por medio de esa fe, recuperara vida eterna. ¿Ok? Punto número 2. La fe salvadora. Es la segunda etapa de la fe. Escucha. Es la fe de Cristo, ya operando para salvación de nosotros los seres humanos. Y esta fe nos ayuda a creer en Él. Y es por ella que Él nos justifica. Entonces, sin esa fe operando en nosotros, la fe que Él gestó en su misma persona, por decirlo así, y que ahora nos otorga por medio del Espíritu, esa fe ahora está operando en nosotros para que nosotros, en nuestra credibilidad humana, podamos ahora creer en Él. No es por nuestros propios méritos, no somos nosotros mismos creyendo, porque entonces sería una obra que unos pueden alcanzar y otros no pueden alcanzar. No, la fe fue dada para todos, para que todos puedan creer en Él. El problema es que unos se niegan a creer en Él, o creen que el día que ellos quieran van a poder creer en Él, y no es cuando el hombre quiera, es Dios lo otorga, y por ello entonces el hombre puede creer en Él para poder ser salvo. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, la primera etapa es la fe de Cristo. La segunda etapa es la fe salvadora, que nos ayuda a poder creer en Él y a ser justificados por esa fe, porque no somos justificados por nuestras obras, somos justificados por su fe. Ahora, Hechos capítulo 17, verso 31 dice: por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Entonces, el Padre designó por medio de Cristo darle fe a todos los hombres.
Nadie va a poder decir el día de mañana, por decirlo así, Señor, a mí no me diste la fe. Señor, yo me perdí porque hiciste acepción de persona. No es así. El Padre, por medio de Cristo, ha designado dar fe a todos los hombres. Pero está en los hombres tomar esa fe o creer en esa fe, o de otra forma no tomarla y sufrir las consecuencias de rechazar la fe que está operando en su corazón, convenciéndolo, ayudándolo a acercarse a Cristo. ¿Ok? Romanos capítulo 3, verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Entonces, el hombre puede creer, pero no es suficiente que crea, necesita la fe. Y cuando la fe está operando, la fe se une con su credibilidad, y entonces el hombre puede creer lo que humanamente no puede creer. La fe ayuda o se suma a su credibilidad. Se hace, vamos a decirlo así, una simbiosis, una conexión entre la fe de Cristo y la fe del hombre para que el hombre pueda ser salvo. Ahora, Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, ¿sí?, puso la fe en la sangre de Cristo para manifestar su justicia. Entonces, la justicia de Dios se ve reflejada por medio de la fe que nos ha sido dada. De esta manera Dios es justo, porque aunque todos los hombres sean pecadores, todos los hombres por medio de la sangre de Cristo pueden ser justificados. Dios no hace acepción de personas. La sangre de Cristo ahí está. Pero el único medio para ser justificado para la sangre de Cristo es la fe en esa sangre, en ese sacrificio, que es el único sacrificio propicio, adecuado, para que nosotros podamos obtener vida eterna. Y para eso se requiere fe, porque el hombre está acostumbrado por un sistema religioso a creer que por sus obras, por sus méritos, por su comportamiento va a heredar vida eterna, cuando no es por ello, es por la fe en la sangre de ese sacrificio. ¿Ok? Otro ejemplo de esto lo encontramos en Gálatas 2:16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, este es otro texto que nos deja bien claros que nosotros somos justificados por la fe, por creer en ese sacrificio. Pero no es de nosotros esa credibilidad. La fe misma nos ayuda a creer en ese sacrificio. Sin la fe, el hombre no pudiera creer en ello. Por eso a la gente que está en el mundo le cuesta trabajo creer en ello. Pero cuando la fe se acerca a ellos por medio de la palabra que están oyendo, porque la palabra es la que hace desarrollar esa fe, entonces es como ellos empiezan a creer que efectivamente por medio de Cristo o simplemente por creer en esa obra, ellos pueden ser salvos. Antes no pueden creerlo. Y por último, encontramos Efesios capítulo 2, verso 8. Es otro ejemplo que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, nosotros somos salvos. Mira lo que dice el texto. Y después lo vamos a ampliar más. Dice, nosotros somos salvos por gracia. Pero no queda ahí. Dice, por medio de la fe. Entonces, en pocas palabras, después lo voy a explicar más adelante, ¿sí? El texto está diciendo que la salvación tiene un medio, y ese medio es la fe. Por lo tanto, la salvación no es por gracia. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La salvación no es por gracia, porque si fuera por gracia solamente, no existiría el medio de la fe. Entonces, hay un medio que es la fe, para que entonces tú puedas ser salvo por gracia. Si el texto dijera somos salvos por gracia, ok, solamente la gracia. Pero hay un medio que es la fe. Y eso lo voy a explicar más adelante en otro tema.
Entonces, por medio de la fe, nosotros somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, es un don. ¿Cuál es el don que Dios regala a los hombres para ser salvos? La fe. Y una vez que tú tienes la fe, ahí es donde entra la gracia. Por gracia Dios te ha dado la fe. Por gracia Dios ha dado la fe a todos los hombres para que puedan ser salvos por esa fe. Mas no simplemente por gracia. Por gracia simplemente nos fue regalada o otorgada la fe en Jesucristo. Y ahora de nosotros depende sumarnos a esa fe para poder ser salvos. Tal vez les resulte complicado, pero más adelante yo se los voy a desglosar. ¿Ok? Acabamos de ver el punto número 2, la fe salvadora. Tercera etapa de la fe como fruto. Escucha, tercera etapa de la fe como fruto. Escucha, es la fe la que nos ayuda a creer en lo prometido. Cuando estamos hablando de la fe como fruto, ya estamos hablando de que vamos creciendo y desarrollando lo que Dios puso en nosotros por gracia. Entonces, ahora la fe, nosotros empezamos a darnos cuenta que es un fruto, un regalo que Dios nos otorgó. Y esta fe que ahora nosotros ya tenemos y que ya comprendemos, nos ayuda o nos va a estar ayudando en todo nuestro caminar cristiano a empezar a creer en la palabra de Dios, en lo prometido por Dios. Escucha, en esta tercera etapa, ¿sí? La fe de Cristo empieza a operar en el alma del hombre o en los sentidos del hombre, ya no solamente en el espíritu, sino ahora en los sentidos del hombre, ¿sí? O del creyente, del recién convertido, llevándolo a un conocimiento más profundo del amor de Dios, del cuidado de Dios, del sustento de Dios o del Padre Celestial para con su vida o para nuestra vida. Entonces primero llegamos dudando, después creemos que pues sí podemos ser salvos, pero después ya no solamente queda ahí, sino empezamos a ver a Dios como un Padre que realmente está preocupado por nosotros y que puede ayudarnos en nuestras necesidades cotidianas. Y es cuando entonces empezamos a orar, a pedirle, a tener comunión, o sea, a creer que Él nos puede ayudar, nos puede resolver, a creer que Él se puede manifestar en nuestra vida cotidiana, en nuestros problemas cotidianos. Entonces vamos avanzando en la fe sin que nosotros nos demos cuenta. La fe se va desarrollando y va creciendo en nosotros. De una primera etapa de no conocer nada de Cristo, pasamos a una segunda etapa de empezar a conocer de Cristo y creer en Cristo. Pero pasamos a una tercera etapa de empezar ahora a confiar en lo que Él dice, a verlo como Padre, como sustentador, como proveedor, como sanador, como ayudador, etcétera, etcétera. Amén. Esto lo encontramos en Gálatas 5:22, que dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, ahora el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a ayudar a que esa fe que nos fue regalada desde antes de que creyéramos y que estaba gravitando para todo hombre, ahora el Espíritu Santo va a tomar esa fe y la va a empezar a desarrollar. Y esa fe es fruto del Espíritu, porque ya no solamente se va a quedar en una medida, sino nos está llevando a profundizar más en la dependencia de Cristo o del Padre Celestial. Es una obra de gracia que recibimos por medio del Espíritu Santo. Amén. Sigo. Efesios 6:16. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, en la medida que nosotros llegamos a esta tercera etapa de la fe, ahora nosotros empezamos a creer que por la fe nosotros podemos resistir todos los embates que el enemigo hace contra nosotros. Todas aquellas problemáticas que ahora vienen a nosotros, por medio de esa fe, ahora nuestra mente, ¿sí?, es influenciada para creer que Dios es por nosotros.
y que podemos resistir todo tipo de pruebas de tribulación, de escasez, de hambre, etcétera, etcétera. Esa fe es la que nos ayuda a confiar que nada nos tocará, que nada podrá vencernos, pero es por medio del Espíritu de Dios. Por eso aquí dice, tomad el escudo de la fe. Entonces, si tú no echas mano de esa fe, los embates del enemigo fácilmente van a llegar a tu vida o fácilmente te van a tumbar. Pero si tú te armas de esa fe en tu consciente, en tus emociones, no tan fácilmente vas a ser vencido por las circunstancias de la vida o por las problemáticas de la vida. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces, Pablo aquí nos está exhortando a algo bien fuerte y nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe, ¿sí? Aquellos que por la fe alcanzaron o heredaron las promesas. Entonces, si tú quieres alcanzar una promesa, necesitas tener fe. ¿Sí me explico? Necesitas tener la certeza y la convicción de que Dios lo va a hacer. Esa es la tercera etapa, creer que Dios lo puede hacer. Y entonces tú esperas a que Dios lo haga. Y la mayoría de nosotros, ya los cristianos, escucha, los conocedores de la palabra de Dios, aún los de otra religión, aún los católicos o testigos de Jehová, o otras filosofías, etcétera, etcétera, que tienen el conocimiento de la palabra, están en esta etapa. Escucha lo que estoy diciendo y más adelante yo lo voy a ir explicando, pero la mayoría de los seres religiosos que tenemos una religión, estamos en esta tercera etapa. Hay algo interno que nos lleva a confiar en Dios, a confiar en su palabra, en sus promesas, y nos lleva a esperar a que Dios lo haga. Y es lo que nos ayuda a estar en la religión o estar en esa creencia o en esa fe de esperar a que Dios resuelva mi problema, de esperar a que Dios me sane, de esperar a que Dios me ayude a prosperar, de esperar a que Dios me ayude a libertarme de alguna situación, de algún vicio, etcétera, etcétera. Esa es la tercera etapa de la fe. Pero Dios no desea que nos detengamos en esa tercera etapa. Dios desea que vayamos hacia adelante. Hay otra etapa que ahorita vamos a ver más adelante. Siguiente, Santiago capítulo 1, versos 6 y verso 7. Santiago 1, 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal cosa, que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, si nosotros queremos movernos en esta tercera etapa, no tenemos que dudar que Dios puede hacerlo. Pero desgraciadamente creemos que Dios lo puede hacer, pero a la vez dudamos. Creemos que podemos avanzar, pero a la vez dudamos. Creemos que podemos ser sanados y a la vez dudamos. Entonces, no podemos desarrollar la cuarta etapa de la fe, porque en la tercera estamos dudando. Hay una parte psicológica, ¿sí?, teórica, que nos dice que Dios lo puede hacer, pero en nuestro espíritu estamos dudando. Y dice la Escritura, no piense tal hombre que recibirá algo de parte de Dios, porque mientras dudamos no estamos en la fe. La duda nos está diciendo no estás en la fe, porque la fe es certeza y convicción. No teoría, es convicción en el espíritu. Y si en tu mente dudas, entonces no se lleva a cabo. Amén. Porque la conexión de la mente tiene que estar con el espíritu. Mi mente tiene que pensar conforme a lo que mi espíritu siente, para que entonces la fe se una, la humana con la divina se unan y se cree esa sinergia y entonces suceda lo que nosotros esperamos. De otra forma no sucede. ¿Ok? Sigo. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces el texto nos está diciendo que la fe va a ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque Dios desea acrecentar la tercera etapa de la fe y que pasemos a una cuarta. Dios no desea que el hombre solamente viva su vida confiando y esperando en Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Dios no desea que el hombre toda su vida viva esperando y confiando en que Dios haga las cosas. Porque estamos llamados a que nosotros hagamos las cosas en Él, mas no que Él las haga por nosotros. Y cuando estamos en la tercera etapa, aún Dios hace las cosas por nosotros. Pero tenemos que hacer las cosas en Él nosotros. Es como cuando un niño, ¿sí?, quiere leche y espera que su mamá le sirva la leche. Pero llega un momento donde el niño ya tiene la capacidad de servirse la leche y su mamá no se la va a servir porque el niño tiene que aprender a que ya tiene edad de servirse la leche. Y así es el cristiano. Hay cosas que ya el cristiano tiene que aprender a hacer, aprender a vivir en la fe, pero no quiere vivir en la fe. Se la pasa esperando a que Dios haga lo que él ya tiene que hacer. Y por lo tanto, Dios no lo va a hacer, porque ya tiene una edad para empezarlo a hacer. Y ahí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos por qué Dios ya no me contesta, por qué Dios ya no obra, por qué Dios ya no actúa en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora te toca a ti empezar a accionar en fe, a desarrollar la cuarta etapa de la fe. Amén. Siguiente punto. La cuarta etapa de la fe. Cuarto punto. La fe como don. Escucha, la fe como don es la cuarta etapa de la fe. Esta fe estuvo reservada para nosotros. O sea, no es una fe nueva. Simplemente es un desarrollo que si no estamos en Cristo no podemos alcanzar. Pero estando en Cristo se puede alcanzar. Amén. Sin Cristo no se puede alcanzar. Sin el Espíritu de Cristo, sin la obra de Cristo, escucha, sin la obra de Cristo no se puede alcanzar. Pero por la obra de Cristo, ahora el hombre sí lo puede alcanzar. Esa cuarta etapa de la fe. ¿Ok? Escucha. Gálatas capítulo 3, verso 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Cuando dice que había de ser revelada, no quiere decir que no estaba. O sea, estaba, pero no se podía comprender y no se podía vivir en ella. Pero Cristo la revela porque Él es el que la consuma, el que la da a conocer, para que ahora los hombres la conozcan más palpablemente y puedan desarrollarla y vivir en ella. ¿Sí? Antes estaba, pero no era tan fácil vivir en ella. Pero Cristo es el que vino a facilitarnos eso. Y ahorita poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, en este caso la fe de Cristo, ya no estamos bajo ayo. Entonces la Escritura nos está diciendo que venida la fe de Cristo, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos dependiendo de obras para creer que porque yo hice esto, ahora soy merecedor. Que porque yo hice lo otro, ahora sí posiblemente Dios me escucha. Porque eso es lo que le pasa al cristiano. Si el cristiano vive bien, cree que Dios le puede escuchar. Pero si está viviendo mal, cree que Dios no le puede escuchar. Si vive en obediencia, cree que Dios le puede responder. Pero si está viviendo en pecado, cree que Dios no le puede responder. Y te lo voy a decir así, aunque más adelante lo voy a explicar mejor, ¿sí? Dios escucha, estés en pecado o no estés en pecado. Dios contesta, estés en pecado o no estés en pecado. ¿Sí me explico? Porque el punto no es la fe. El punto es que tú le conozcas a Él.
Y cuando tú le conozcas a Él, entonces va a haber un cambio en tu vida. Pero cuando el hombre no conoce profundamente de Dios, solamente el hombre vive en la fe y escucha, y el hombre recibe muchas cosas por la fe. Y puede hacer muchas cosas por la fe. Lo triste es que ese hombre con todo y fe se puede perder. Por eso la Biblia dice, me estoy adelantando, ¿sale? Pero te estoy dando un poquito. Por eso la Biblia dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, por la fe. Sanamos a los enfermos, por la fe. Hablamos nuevas lenguas, por la fe. Profetizamos, por la fe. Porque es un regalo, la fe es un don. ¿Sí me explico? Pero la respuesta es, no te conozco, hacedor de iniquidad, apártate de mí. Porque la fe fue utilizada para propósitos terrenales, humanos, circunstanciales. ¿Sí me explico? Pero el propósito de Dios no solamente es que la fe sirva para eso. La fe debe de servir para salvación, no solamente para lo circunstancial y terrenal. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo circunstancial y en lo terrenal, la fe opera, pero no nos va a llevar a la salvación. Eso lo vamos a ver después. Y ahí es donde el cristianismo está estancado y no se da cuenta. Y aún pensamos que los hombres que hacen milagros, que hacen prodigios, que hacen sanidades, son porque son hombres espirituales. Cuando la realidad es que no tiene nada que ver eso con lo espiritual. ¿Ok? Porque la fe, vuelvo a decirlo, la fe fue algo que fue regalado por medio de Jesucristo a todos los hombres. ¿Me explico? Y la fe va evolucionando. La fe simplemente es algo que se desarrolla y evoluciona hasta el grado que tú puedas hacer milagros, señales y prodigios. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí, pero es por la fe. Pero a Dios no le interesa que llegues hasta ese punto. A Dios le interesa que esa fe te sirva para ser salvo. Por eso hay gente que está allá afuera que puede desarrollar dones y talentos y etcétera, etcétera, y hacer prodigios, pero se va a ir con todo y su fe, se va a ir al infierno, por decirlo de esa forma. Pero si tú tomas la fe para salvación, ¿sí me explico? Entonces las cosas cambian, porque tu vida va a cambiar. O sea, tú puedes, sí, es un don. Un don bien usado te va a llevar a creer que Cristo puede ser revelado a través de tu persona. No nada más a creer que puedes hacer muchas cosas grandes. Ah, pero no puedo cambiar. Ah, pero no puedo ser transformado. Ah, pero no puedo dejar de hacer lo malo. Entonces, ¿dónde está la fe? O sea, para unas cosas que te convienen, sí lo crees. Y para lo que se trata tu responsabilidad, no lo crees. O sea, nosotros podemos decir, Señor, yo sé que tú vas a obrar en mi vida. Señor, yo sé que tú vas a sanar a mi hijo. Señor, yo sé que tú me vas a prosperar en este negocio que estoy emprendiendo. Y ahí estás en fe y se te da. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a decir, Señor, yo sé que me vas a cambiar, yo sé que me vas a ayudar a dejar la ira, a dejar el enojo, yo lo sé, y cambiamos? O sea, en eso no usamos la fe. Ya lo estamos entendiendo. Estés bien o estés mal, tú tienes que tener fe y usar la fe correctamente. Y si tú usas la fe correctamente, va a haber una transformación en tu vida y no vas a ser el mismo. Pero si tú no te enfocas correctamente en la fe, vas a hacer muchas cosas en el ámbito terrenal humano. Y vas a pensar que Dios está de tu lado y que por eso eres salvo. Pero nunca formaste a Cristo, nunca usaste la fe para formar a Cristo. Simplemente para tus usos personales o necesidades personales. ¿Ok? Escucha, la fe como don es para crear lo invisible y tocar lo intangible. Esta fe debe de ser una con nuestro espíritu. Entonces la fe don, cuando llegamos a ese punto, ahora nosotros empezamos a darnos cuenta que empezamos a materializar cosas que creemos. Cosas que creamos imposibles empiezan a dar.
Y entonces sentimos que Dios está de nuestro lado o que nosotros somos más espirituales. Pero no es que seas espiritual, simplemente es que ya estás creyendo conforme a lo que Dios quiere que tú creas. Tu mente ya está empezando a ser una con la mente de Cristo. El problema es que solamente lo usamos para nuestras necesidades o para la gente, pero no lo usamos para nuestra propia persona, para nuestra propia vida. De ahí es que viene el problema, que somos personas que podemos hacer milagros, pero estamos carentes de una transformación o una evidencia de Cristo en nosotros. Como que es incongruente que estemos viviendo mal y por otro lado haciendo prodigios y señales. ¿Me explico? Pero esa es la realidad que vivimos. ¿Sí? Ahora, para echar fuera un demonio, vamos a ver esto. No necesitas estar sin pecado o estar en santidad. Volvemos al punto. Porque la Escritura nos está revelando, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Dios les dirá, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Esa persona que echaba fuera demonios era un hacedor de iniquidad. Vivía en pecado, un pecado constante es la iniquidad. Y sin en cambio echaba fuera demonios. El otro no pudo echarlos fuera porque no tenía fe. Por eso el demonio saltó sobre de él y lo golpeó, lo desnudó y salió huyendo, porque no tenía fe. Lo quiso hacer nada más utilizando la palabra, te conjuro por Jesús, te conjuro por Pablo, pero no tenía fe. Él pensó que nada más por decir las palabras mágicas el demonio se iba a ir, como nosotros cuando decimos, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo, y ya pensamos que por decir esas palabras el demonio se va a ir. O sea, no, es por la fe. En otra ocasión los discípulos quisieron orar por un joven lunático, esto lo vamos a ver más adelante, ¿y qué pasó? No lo pudieron sanar, y Jesús les dijo, tráiganmelo aquí, y Jesús lo sanó y lo libertó, y le dicen los discípulos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y les dice, por su poca fe, por su incredulidad. No les dice porque están en pecado. El problema es la falta de fe. Y por ello muchos que tienen fe y hacen señales y hacen milagros y echan fuera demonios, creen que están bien, pero no es la fe. Se engañan a sí mismos, como Simón el mago que dice, yo quiero que me pongan las manos para que tenga yo ese poder. ¿No? ¿O cuánto quieren de dinero para que yo tenga eso? Así ellos vieron que cómo se echaban fuera los demonios y quisieron hacerlo. Pero no habían desarrollado esa fe para poderlo hacer. Pensaron que eran palabras mágicas y ya. Se lo voy a explicar de otra manera en otro texto. Dice Jesús, y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. ¿Qué señales seguirán a los que creen? No está hablando de creer en Cristo, no está hablando de creer para salvación. Está hablando de que tú creas que puedes hacerlo. Por eso hay cristianos que, son salvos, son espirituales, pero no pueden echar fuera demonios, no pueden sanar, porque ellos no creen que pueden. Pero si ellos creyeran que pudieran, lo harían. Entonces cuando Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen, no está hablando de ser salvo, de ser cristiano. Está hablando de que creas que las señales te siguen, que tienes la capacidad en Él de hacerlo. Y si tú lo crees, puedes. Y el que no cree, aunque sea salvo y aunque sea cristiano y aunque sea espiritual, no lo va a poder hacer. Las señales son para los que creen que pueden hacer eso. Entonces hay gente del mundo que tiene la fe y cree que puede hacerlo porque la fe ya le fue dada a todo hombre. Y aunque no sean salvos, pero creen que pueden hacerlo, creen que pueden sanar, creen que pueden echar fuera demonios y lo hacen. Pero no son espirituales, no son hijos de Dios. Y con todo y su don se van a ir al infierno. ¿Sí me explico? Miren, voy a hacer un paréntesis, ¿sale? Dentro de 8 días les voy a dar un tema, o sea, me voy a salir del tema de la fe y les voy a dar un tema que se llama poder engañoso. ¿Sale?
Todos los que están ahorita y tienen dudas, les voy a pedir que dentro de 8 días no falten. Les voy a dar ese tema y van a poder comprender bien este tema escuchando el tema del poder engañoso. ¿Sale? Es lo que yo les pido a los que están ahorita, que están escuchando este tema. Si no quieren quedarse en confusión, porque yo sé que es complicado, dentro de 8 días lo van a entender. Y a lo mejor van a tener otra madeja en su cabeza, ¿sí? Porque lo que les voy a enseñar de qué es el poder engañoso, se van a quedar como consternados, pero es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Entonces espero que dentro de 8 días no falten ustedes, para que se les aclare un poquito más este punto. Entonces estamos viendo como cuarto punto, ¿sí? La fe don, ¿sí? Que nos ayuda a crear lo invisible y a tocar lo intangible, ¿sí? Mateo 14, verso 15. Dice Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a las multitudes para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces aquí encontramos la fe don operando en multiplicación. ¿Sí me explico? Jesús atendió las necesidades circunstanciales y temporales y momentáneas por la fe don. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos hombres se salvaron? ¿Cuántos de esos hombres realmente desarrollaron la fe para salvación más adelante? No sé si me explico. Tú puedes ir a un lugar, a una campaña, a un evento, ¿y qué pasa? Recibes tu milagro. Tienes la fe para recibir tu milagro. Tienes la fe para ser próspero. Tienes la fe para emprender muchas cosas. Pero no tienes la fe para que Cristo transforme tu vida. Entonces, ¿cómo puede ser que para algo sí puedas y para otra cosa no puedas? Entonces, el Padre no está contento en que el hombre llegue a desarrollar la cuarta etapa de la fe, si no tiene el fundamento de la primera etapa y la segunda etapa, que esté consciente que él llega a Cristo por la fe de Cristo, por los méritos de Cristo. Y si está en Cristo, él puede lograr todo, formar a Cristo y hacer y solucionar problemas circunstanciales, pero enfocarse más en la formación de Cristo en su vida que el tener las cosas circunstanciales o temporales. Y desgraciadamente la iglesia está enfocada en expectar lo temporal y lo circunstancial, y no la obra de Cristo en su vida. Por último, escucha, por la fe don debemos de empezar a pensar conforme a lo que está escrito. Ya vimos primera etapa, la fe de Cristo. Segunda etapa, la fe salvadora. Tercera etapa, la fe fruto. Cuarta etapa, el don de la fe. Y por lo tanto, como conclusión de esas 4 etapas de la fe, de ese desarrollo que va llevándonos la fe, es esto: debemos de empezar a pensar conforme lo que está escrito. Si tú quieres desarrollar la fe, tienes que empezar a pensar conforme a lo que está escrito. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, el efecto, fíjate muy bien, el efecto de creer lo que está escrito es que tú vas a poder hablar y confesar. No para que suceda
como comúnmente lo hacemos. O sea, nosotros, yo declaro, yo decreto en el nombre de Jesús, pero estás pensando que lo estás haciendo para que suceda. No porque estás convencido de que ya está hecho, sino lo digo para que se haga, para ver si pega, para ver si se materializa. Eso no es la fe de Dios, esa es la fe humana. La fe humana tiene una expectación de algo que va a suceder o que quiere que suceda. La fe de Dios no trabaja así. La fe de Dios trabaja que Él te pone la convicción interna de que ya está hecho. Y por lo tanto te mueves en eso que sabes que ya está hecho. Es diferente. Entonces, tu mente humana tiene que pensar conforme a lo que está escrito. Pero a veces tú dices, no, es que yo creo lo que está escrito, pero lo estás diciendo para que tú lo puedas creer, más no porque ya lo crees. Y cuando realmente crees lo que está escrito, entonces no hay duda. Ya no hay duda. Mientras tu mente no piense conforme a lo que está escrito, siempre vas a dudar. Por un lado lo vas a declarar y por otro lado lo vas a estar dudando. ¿Por qué? Porque no hay convicción. Te lo voy a decir de otra forma. Tú no puedes creer algo de lo que no estás convencido. Y tú no puedes declarar algo de lo cual no crees. Entonces, para poder declarar algo, primero tienes que estar convencido, creer lo que estás convencido y declarar por qué lo crees. De otra forma te estás engañando a ti mismo. Y así estamos la mayoría de los cristianos, declarando cosas sin creerlo y sin estar convencido. Solamente declarándolo para ver si sucede. Como ese hombre, te conjuro por Pablo, te conjuro por Jesús. Pero no tenía fe y por lo tanto no pudo. ¿Me explico? Siguiente, Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense bien, Dios nos está diciendo que debemos de pensar con cordura. Y nuestra cordura está en pensar conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Ahora, ¿cuál es la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno? El texto que vimos anteriormente nos lo dice. El texto que leímos anterior dice que tenemos el mismo espíritu de fe. Entonces, la medida de fe que Dios nos repartió fue la medida de fe que operó en Jesucristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. La fe que operó en Jesucristo es la misma fe que nos fue otorgada en Cristo, para que podamos operar a la semejanza de Cristo en este mundo, pero no solamente para el plano circunstancial y humano y terrenal, sino para formar a Cristo en nosotros, creer que la obra de Cristo puede ser consumada en nosotros y puede llevarse a cabo a través de nosotros. Ese es el propósito de la fe, salvarnos y manifestar a Cristo en nuestra vida y también en lo exterior, no solamente en lo exterior y circunstancial, sino en nuestra propia vida primero. Amén. Si no, nos va a pasar como veíamos hace rato: apártate de mí, hacedor de iniquidad. Con todos tus milagros, con todos tus prodigios, no tienes nada. Estás hueco, estás vacío. ¿Ok? Espero que la enseñanza se haya entendido, que sea de bendición para ustedes. Amén. Jesús tenía fe. ¿Ok? Pero el entorno en el que estaba opacando su fe. Y por eso Jesús no pudo hacer milagros. Era más fuerte la influencia de la incredulidad que la credibilidad de Jesús, que la convicción de Jesús. Entonces Jesús, aunque tenía la palabra de poder en su boca, esa palabra no operó en la gente. ¿Por qué? Porque la gente no creía en Jesús. La gente veía a Jesús. La gente no veía al Cristo. La gente no veía al ungido. Esas personas eran de su parentela.
Y esas personas estaban viendo al hombre, al que había crecido entre ellos. Mas las otras personas a donde Jesús iba a otros pueblos creían en él. ¿Por qué? Porque no le conocían y lo veían como un ungido. Pero en su propia parentela no lo veían como ungido, lo veían como el amigo, como el primo, como el que se crió entre ellos. Y entonces esa fe no pudo operar en ellos porque veían al hombre y no al ungido. Miren, un comentario, escuchen muy bien. El testimonio de muchos pastores de aquí de la región y también mío, escucha, y también mío, es que cuando nosotros, salimos a predicar fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro valle, Dios nos usa tremendamente. La pregunta es, ¿por qué Dios nos usa afuera y no nos usa adentro? ¿Sí me explico? O sea, hay un estado de conciencia, de incredulidad, que aunque tú estás hablando la palabra, soltando la palabra, creyendo que Dios lo puede hacer, la gente no ve al pastor, no ve al siervo, ve los defectos del pastor, del siervo, de lo que sabe de su vida. Y por lo tanto no tiene fe en lo que él está soltando, o lo que él está hablando, o lo que él está declarando. Porque están viendo al hombre, están viendo los errores del hombre. ¿Sí me explico? Por eso el poder de Dios no opera. Ahí se cumple esa palabra, nadie es profeta en su propia tierra. Y si ustedes buscan esa palabra, se van a dar cuenta que está en ese pasaje donde Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque estaba en su tierra, en su parentela, el entorno. Sí, por eso yo les decía al principio, es la fe que se suma a nuestra credibilidad. Y cuando las dos se conectan, suceden los milagros. Pero mientras no se conecte la credibilidad del hombre con la fe de Dios, entonces no va a suceder nada. Porque lo que hace que la credibilidad del hombre tenga sustancia es que se sume a lo que está escrito, a lo que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces la credibilidad humana tiene ese poder porque está siendo energizada por la fe de Dios. Pero mientras la fe de Dios no opera en lo humano, el hombre no va a poder crear. El hombre crea cuando se suma a la fe de Dios, cuando cree que tiene el poder en Dios de hacer las cosas. Jesús siempre habló conforme a tu fe, conforme a tu fe. ¿Tienes fe? Se puede hacer. ¿No tienes fe? No se puede hacer.